Dios te bendiga, yo soy tu hermano el evangelista Tony Acevedo. Aquí estamos una vez más para traer una porción de la palabra. Es bien importante que nosotros estudiemos la Biblia, es bien importante que nosotros sabemos quién es Dios, el Dios de la Biblia, el verdadero Dios que hay. No hay otro Dios, solamente hay uno. Ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un Dios, son una persona. Solo tenemos que poner a Dios primero, tenemos que poner a Jesucristo primero. El tema de este mensaje es: tenemos que poner a Jesucristo primero. Ese es el tema, pon a Jesucristo primero. Y es bien importante porque Jesucristo es la salvación de nosotros. Ese es el único que puede salvarnos. El que nos puede llevar a la gloria es el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer una porción de la palabra aquí en Éxodos 20, empezando del versículo 3. Y la palabra nos enseña aquí, Dios dice en su palabra, Dios nos dice aquí en el versículo 3, Éxodos 20, versículo 3. Tú no tendrás otros dioses delante de mí, ni tampoco vas a hacer para ti cosas. Y aquí habla de hacer las estatuas y las cosas que Dios no quiere que nosotros hicimos, que es los santos. Está hablando de aquí que el Señor no quiere, porque Él dice que Él es un Dios celoso. Dice aquí, en el versículo 5, dice que Él es un Dios celoso, que Él no quiere que nosotros hicimos imágenes. Él no quiere que nosotros hicimos imágenes y estatuas para servirlo a esas estatuas como si fueran dioses. Porque Dios quiere que nosotros lo ponemos a Él en alto, que lo ponemos a Él primero. Jesucristo tiene que ser primero en nuestra vida en todo. En todo. Para Él bendecirnos, para Él hacer las cosas que Él quiere hacer en nosotros, tenemos que ponerlo primero a Él. En todo. En nuestras vidas tenemos que pedirle perdón al Señor Jesucristo, aceptarlo como Salvador y ponerlo a Él primero. La Biblia lo habla claro. El Señor lo habla claro en el Mateo 10, donde Jesucristo dice, en Mateo 10, vamos a ir a Mateo 10, porque mucha gente se cree que Dios uno lo pone segundo o tercero en tu vida. No es así. El que viene primero en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso viene primero en nuestra vida. Y Jesús lo dice claramente en Mateo 10, donde Jesús dice: si tú amas a tu madre, a tu padre, a tu madre más que a mí, tú no eres digno de mí. Si tú amas a tus hijos, a tus hijas más que a mí, tú no eres digno de mí, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10. Lo habla claramente, donde Jesucristo nos enseña que no podemos poner a una persona, a un padre, una madre o la madre de uno, o poner un hijo, una hija delante de Dios. Las cosas de Dios vienen primero en la vida de nosotros. Nosotros que decimos que somos cristianos no podemos poner a una persona o una cosa delante de Dios, como dice en Éxodos 20, que no sea imágenes, y después que hicimos las imágenes vamos a adorar las imágenes como si fueran Dios. No, Dios dice que es un Dios celoso y tiene que ponerlo a Él primero. Y Él habla claro en su palabra que Él viene primero. No viene tu esposa, no viene tu esposo primero que Jesucristo. Eso no va así. No vienen tus hijos primero que Dios.
Porque Dios es que salva y Dios también puede mandar uno para el infierno. La salvación no está en tu esposa y la salvación no está en tu esposo, ni la salvación está en tu pastor, ni en tu pastora, ni tampoco la salvación está en las manos de sus hijos. La salvación de nuestras almas para nosotros entrar al reino de Dios solamente está en la mano de Jesucristo. Yo no sé de dónde vienen con estas doctrinas que no son de Dios. Hay evangelistas también predicando que la familia viene primero, cuando Jesucristo dijo, no, tú no puedes poner tu familia primero que mí. El Señor lo dice, tú no puedes poner tu familia primero que yo, porque yo soy el más importante. Porque si tú no me confiesas aquí en la tierra, Mateo 10, léete el Mateo 10, estudia el Mateo 10 para que tú veas completo. Jesucristo nos dice aquí, en el versículo 32, si tú no me confiesas aquí en la tierra, delante de los hombres, yo no te voy a confesar delante de mi Padre que está en el cielo. Eso habla fuerte, es la verdad. Tú tienes que ponerlo a Él primero. Tú tienes que poner a Jesucristo primero. Y cuando tú pones a Jesucristo primero, tú vas a hacer lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo nos dice, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. Si nosotros verdaderamente amamos a Jesucristo, como decimos, porque muchos lo dicen con su boca, pero su corazón está lejos, dice Jesús. Muchos dicen que son cristianos, pero no son cristianos. Porque el cristiano de verdad es un hijo de Dios, que lo adora en espíritu, en verdad. Y eso es lo que busca Dios, un adorador que lo adora en el espíritu, en verdad. Y que vas a ser y vivir como Jesucristo te manda a vivir. Cuando tú amas a Dios, como dice Mateo 22, que tú amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma, entonces tú no vas a pecar delante de tu Padre. Tú no vas a pecar delante de Dios. Ya el pecado, eso se tiene que ir. Ya tenemos que vivir una vida de santidad delante de Dios. Mi hermano, mi hermana, escucha bien lo que está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vivir una vida delante de Dios, agradable a Dios. Y para este nuevo año tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, porque la venida de Cristo es pronto. No sabemos la día ni la hora, pero no te dejes coger de sorpresa, mi hermano, mi hermana. No dejes que la palabra de Dios te coja de sorpresa. Porque esto es serio, mi hermano, mi hermana. Y los que están velando este mensaje, te pido que por favor oiga el mensaje completo, para que entiendas lo que Dios tiene para ti y para tu familia, para que tú entiendas que Dios tiene algo especial para ti y para mí. Yo no soy nadie para salvar a nadie. Yo no puedo salvarte a ti, ni tú puedes salvarme a mí. Yo no soy mejor que tú, ni tú eres mejor que yo. Aquí no hay nadie más lindo y más linda para entrar al reino de Dios. Todito necesitamos a Jesucristo y tenemos que ponerlo a Él primero. Cuando ponemos a Jesucristo primero, entonces las bendiciones de la Biblia van a venir sobre nosotros. Entonces las promesas de Dios son para nosotros. Entonces la protección de Dios es para nosotros. Cuando ponemos a Jesucristo primero. La Biblia habla claro cuando Jesús dice, cuando Jesús nos enseña de poner una persona enfrente de Él. Él lo habla claro. Que no somos dignos de Él si ponemos a cualquier persona enfrente de Él. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo habla claro. Dice aquí, el que me recibe a mí, me recibe. Dice la palabra de Dios. Si tú lees el capítulo 10 lo habla claro de Mateo. Mateo capítulo 10 te habla claramente que no podemos poner padre ni madre enfrente de Jesucristo, ni nuestros hijos enfrente de Jesucristo. Amén. Si tú estás poniendo a tu esposa
enfrente de Jesucristo está mal. Jesucristo dice, eso no es así, tiene que ponerlo a Él primero. Él es el que va en primer lugar, no la familia de cualquier persona, porque la salvación, recuérdate, la salvación no está en los hijos de uno. Ni los padres pueden salvar los hijos, ni los hijos pueden salvar los padres, ni las esposas pueden salvar a nadie, ni los esposos pueden salvar a nadie. El que salva es Jesucristo. Y mucha gente están poniendo gente enfrente de Dios. Primero, están poniendo la esposa primero y no es así. No es así. Muchos dicen, no, que tienen que poner la esposa y los hijos primero y el ministerio viene después. Mira, las cosas de Dios son primero. Todo el mundo sabe que Pedro tenía una esposa. ¿Tú sabes por qué? Porque él tenía una suegra que estaba enferma. Pero cuando Jesucristo le dijo, mira, recoge tus cosas y vámonos. Vente conmigo, vas a caminar conmigo, dijo Jesús. Él dejó todo por 3 años. Por los 3 años del ministerio de Jesucristo, Él dejó todo. Él dejó su familia, Él dejó todo. ¿Para qué? Para caminar delante de Dios. Para caminar con Jesucristo. Para hacer lo que Jesucristo dice. Y tenemos que entender que la palabra habla claro. Mucha gente quiere cambiar la palabra. Y quieren poner a la familia primero que Dios. No. Tu familia necesita salvación también. Y tú también necesitas salvación. Todos necesitamos salvación. Y la única persona que puede salvarnos es Jesucristo. Recuérdate de eso, que la única persona que hay salvación es en Jesucristo. No me digas a mí, hay muchos predicadores, mira, desde el púlpito, diciéndole a la gente que la familia viene primero. ¿Qué doctrina de Jesucristo es esa? Esa no es doctrina de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice, si tú pones madre o padre primero que mí, primero que a mí, dice Jesús, tú no eres digno de mí. Si tú pones a tus hijos primero que a mí, dice Jesucristo, tú no eres digno. Tú no eres digno de mí. Si no lo confesamos aquí en la tierra, entonces no somos dignos. No somos dignos de Él confesarnos sobre el Padre allá en el cielo y poner nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Dígame, hermano, la palabra habla claro. No vamos nosotros a cambiar la palabra de Dios para hacernos ver bien con la gente, no. Dios libre que nosotros cambiemos la palabra de Dios o le quitemos o le ponemos más de la cuenta. Eso no se puede hacer, mi hermano, mi hermana. Tenemos que ser serios con las cosas de Dios. Le pido que ustedes compartan este mensaje con otras personas que necesitan saber la verdad. Mucha gente no quiere oír estos mensajes, estos temas que yo traigo, porque la gente se cree que no es así, como yo digo, pero yo no lo estoy diciendo. Aquí lo dice claramente en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla claro. Aquí habla claro la palabra de Dios. Mira, el verso 37, te lo voy a decir otra vez para que lo sepas, que lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Mira, aquí dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesucristo. El que ama su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y entonces dice, él el que no caiga en la cruz y lo persigue a él, no es digno de él. Tenemos que nosotros también cargar nuestra cruz para el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Le doy gracias a Dios y adoro a Dios porque Dios nos da la verdad. Pero hay gente que están predicando otra cosa que no es de Dios. Tú no puedes poner a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo primero que a Dios. Eso no es así. Porque déjame decirte una cosa.
hay predicadores y hay predicadoras, hay evangelistas que son mujeres, hay evangelistas que son también hombres, pero a veces esa gente tiene problemas con su pareja. Y a veces hay una pareja que son casados, a veces hay uno que cree en Cristo y hace la voluntad de Cristo, pero hay otros que no lo hacen. ¿Tú me entiendes? La persona, la Biblia dice, la persona que es de Dios, pues tiene que dejar a esa persona en su vida si esa persona quiere quedarse en el matrimonio. No podemos así a botar a nadie del matrimonio, porque eso lo habla del matrimonio. Ese es otro tema que yo voy a hablar también del matrimonio en español. Lo voy a explicar en español, porque yo tengo un mensaje en inglés que explica todo del matrimonio. Yo lo tengo que poner en español para que a más gente en español sepa lo que es el matrimonio, lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Pero tenemos que ponerle a Jesús primero. Mira, la persona que ponga a Jesús primero, las bendiciones de la Biblia, Dios te la va a dar primero. Cuando ponemos a Jesucristo primero, entonces Dios te va a poner primero. Recuérdate que la Biblia dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Pero cuando ponemos a Jesucristo primero, ya no somos la cola. Ya somos la cabeza, no la cola. Entonces no somos el último, somos el primero, porque estamos poniendo a Jesucristo primero. Entonces que vienen las bendiciones sobre tu vida cuando tú pones a Jesucristo primero y te sometes a hacer las cosas que Jesucristo te manda hacer. No es solamente humillarte, cualquiera se puede humillar, pero someterse es otra cosa. Cuando tú te sometes a Jesucristo, tú vas a hacer todo lo que Él dice para tu vida. Porque esto es para tu vida, esto es para la vida de nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo, no es para Jesucristo, es para nosotros ser salvos. Porque necesitamos a Jesucristo para nuestra salvación. Necesitamos a Jesucristo para tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo el Señor. Le pido a Dios que toque todas las mentes, todos los corazones que están velando y viendo estos mensajes. Le pido al Señor Jesucristo que toque tu mente y tu corazón, que te dé el entendimiento en la palabra de Él, para que pueda escuchar y a saber la verdad de la palabra. Esto es lo más bonito que hay, es la palabra de Dios y saber la palabra de Dios. Y vivir la doctrina de Jesucristo, que es la santidad de Dios. Muchos hablan de la santidad, pero son tan lejos de la santidad. Yo he visto mucha gente hablar de la santidad, pero tan lejos de la santidad. Porque la santidad me enseña a mí a no pecar. La santidad me enseña a mí que tengo que correr del pecado y no pecar. Pero mucha gente hablan de la santidad, pero se quedan en el pecado. Y eso no es santidad. Tú no puedes decir que tú eres una persona que vive santidad y todavía está viviendo una vida de pecado. Eso no es así. Eso no es lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Y eso no es la doctrina de Jesucristo. Hay muchos también que están predicando que toditos somos pecadores y que todos vamos a ser pecadores como quiera, que nacimos en el pecado. Sí, yo entiendo que nacimos en el pecado porque Adán y Eva pecaron. Pero cuando Jesucristo vino, que es el segundo Adán, vino para arreglar las cosas y a perfeccionar las cosas como lo tenía en el principio. Jesucristo vino para perfeccionar las cosas. Recuérdate, Jesucristo dice en Mateo 5, yo no vengo a destruir la ley, yo vengo a cumplir la ley. Él vino a cumplir la ley, Él no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla. La ley todavía está viva. La ley no murió. La ley de Dios está viva todavía. Nosotros tenemos que vivir la ley de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, a vivir lo que Dios dice
para nosotros entrar al reino de Dios. En Romanos 8:1 dice claramente: no hay condenación para los que viven en Jesucristo y los que no caminan bajo la carne, pero caminan en el Espíritu. Habla claro, Pablo habla claro. Los que estamos en Jesucristo y vivimos en el Espíritu de Dios, vamos a llegar al cielo, porque esos son los hijos de Dios. Los hijos de Dios viven en espíritu y en verdad. Y la palabra dice que Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y por eso es que nosotros tenemos que ser los verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Que los separemos del pecado para vivir para Cristo, para poner a Cristo primero. Tenemos que poner a Cristo primero en nuestra vida para poder hacer las cosas que la Biblia dice que podemos hacer. ¿Tú entiendes? Muchos dicen que creen en la palabra de Dios, pero cuando yo les predico una palabra de Dios, ellos dicen que no, que eso no está en la Biblia. Pero yo no predico cosas que no están en la Biblia. Yo predico lo que está escrito. Yo te enseño lo que Dios dice. Y si tú no lo aceptas, a mí tú no me estás haciendo daño. Tú estás viendo contra Dios, no contra mí. ¿Tú me entiendes? No mires al predicador. Estudia la palabra de Dios para que tú sepas que el predicador te está hablando la verdad. Si hay una parte de la Biblia que tú no aceptas, eso no es problema del predicador. El problema lo tienes tú. Porque hay mucha palabra aquí que yo he predicado y la gente quiere aceptar un chispito así. Ellos quieren aceptar ese chispito, pero hay otra parte de la Biblia así de gorda que no quieren aceptar. Entonces, tú me dices que eres cristiano, pero hay parte de la Biblia que no aceptan. No, eso no es ser hijo de Dios. Eso no es ser un verdadero adorador que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque recuérdate que Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra, lo dice la Biblia. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 1, que dice que el Señor es la palabra. El Señor es la palabra. Eso lo dice claramente. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma te adora, Señor. Aleluya. Santo eres, Señor. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Él estaba con Dios en el principio. Y todas las cosas fue hecho para Él, y sin Él ninguna de las cosas eran hechas, porque todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él. Jesucristo, todo fue hecho para Él, y sin Él nada se hizo. Ese quiere decir que Jesucristo es el creador. Padre, Hijo y el Espíritu Santo son un Dios, una persona. Y el creador dice aquí que nada fue hecho sin Jesucristo, nada fue hecho. Tenemos que poner a Jesucristo primero en nuestra vida para nosotros lograr lo que Dios quiere para nosotros, para que nosotros podamos lograr llegar al cielo. Si no ponemos a Jesucristo primero en nuestra vida, ¿cómo podemos decir que somos cristianos si no estamos poniendo a Jesucristo primero? ¿Cómo podemos decir que estamos viviendo una vida de santidad si Jesucristo no está en el retrato? No puede ser eso, porque tenemos que vivir una vida de santidad. Y cuando tú vives una vida de santidad, estás viviendo la doctrina de Jesucristo. Y no hay otra doctrina dada a los hombres más que la palabra de Dios, que es la doctrina de Jesucristo. Y tenemos que vivir una vida delante de Dios, poniendo
a nuestro Dios primero en nuestra vida. Todas las cosas que ponemos enfrente de Dios es como quemándole vela a la estatua. Es un idol, un ídolo. Amén. Eso es lo que me deja entender la palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso es lo que la palabra me deja entender. Si yo pongo algo enfrente de Dios, es un idol. Ídolo. ¿Y cómo se dice? Idol en español. Es como una estatua que le está quemando vela a la estatua. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestra vida. Dios no quiere eso para nuestra vida. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Él quiere bendecirnos grandemente, pero tenemos que ponerlo a Él primero. Y estamos poniendo otras cosas primero que Dios. Si tú pones a tu trabajo primero que Dios, tú no eres digno de Dios. Si tú pones a tu esposa primero que Dios y a tus hijos primero que Dios, tú no eres digno de Dios. Mateo 10 lo habla claro. Estudia Mateo 10. Y ahí Dios te va a enseñar a ti que Él viene primero. Éxodos 20, 3 al 7, ahí nos enseña a Dios que Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso y tenemos que ponerlo Él primero. No hacer estatuas ni santos para quemar las velas a los santos. Él no quiere eso de nosotros. Tenemos que poner a Jesucristo primero. Para poder llegar al cielo tenemos que poner a Jesucristo primero. Y si tú pones otra cosa primero que a Dios, no vas a entrar al reino de Dios. Eso es pura palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios, no son mis palabras. Yo no estaba ahí 2000 años atrás para escribir la Biblia. Eso está ahí escrito. Y si tú lo estudias, el problema es aceptarlo. Porque muchos dicen que son cristianos, pero no quieren aceptar parte de la Biblia. Hay parte de la Biblia que no quieren aceptar. Y Dios nos dice, tienes que aceptarme a mí completo. Y primero, porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Tienes que ponerme a mí primero, dice Dios. Jesucristo dice, tienes que ponerme a mí primero. Antes de tus hijos, antes que tus padres, tienes que ponerme a mí primero, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la salvación no está en hombre, la salvación está en Jesucristo. Por eso es que tú tienes que cuidar tu salvación. Por eso es que tú tienes que confiar en Dios primero. Por eso es que tenemos que poner a Jesucristo primero para poder entrar al reino de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que están viendo este mensaje. Te pido que tú lo compartes estos mensajes porque la necesidad de la gente es Jesucristo, es la palabra de Dios. Comparte este mensaje para que otras personas puedan saber lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. No hay pastores más lindos que otros, no hay pastores más mejores que otros, no hay cantadoras más mejores que otros, no hay pastoras más mejores que nadie. Toditos podemos perder nuestra salvación si lo descuidamos. Si lo descuidamos y lo apartamos del Señor, podemos perder. Cualquiera puede perder su salvación. Porque tú estás en la iglesia 20 años, eso no quiere decir que tú eres salvo o que tú eres salva. Porque tú estás en la iglesia y fuiste al instituto 4 años y tienes todos los diplomas en la pared, eso no salva a nadie. Lo que salva es poniendo a Jesucristo primero. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso es lo que salva. Poniendo a Jesucristo nuestro Salvador primero. Primero que todo, las cosas. Ese es el importante en nuestra vida. Ese es el importante. Esa es la persona más importante en nuestra vida. Es para nuestra salvación. Jesucristo dice, nadie, si no es por mí, nadie entra al reino de Dios.
Nadie entra al reino de Dios, nadie ve al Padre si no es por mí. Ese es el único camino para entrar al reino de Dios. La Santa María no salva a nadie. La Santa de Guadalupe no salva a nadie. ¿Ah? Los santos no salvan a nadie. Puedes quemarle vela a todo lo que da por el resto de tu vida y eso no te va a llevar al cielo. Eso lleva a uno al infierno. Eso no es de Dios. Magia no es de Dios. Brujería no es de Dios. Eso te lleva al infierno. Eso es cosa del diablo. Que Dios reprenda a Satanás. Eso es de Satanás. Esas cosas no son de Dios. Ponga a Jesucristo primero en tu vida. Es lo más importante. Vivir la doctrina de Jesucristo, que es la Biblia. Vivir la Biblia completa. No vivir una parte nada más. No vivir una parte nada más y no aceptar esta parte. Tienes que aceptar la Biblia completa, porque la Biblia, la palabra de Dios, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y nada en este mundo fue hecho si no fuera por Jesucristo. Nada hubiera estado hecho. La palabra lo habla claro. En Juan capítulo 1 lo dice. Que todo fue hecho por el Señor y para el Señor. Y nada fue hecho si no fue por el Señor. Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios todopoderoso. Me está dejando saber la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar, escudriñar la Biblia para saber la verdad. Cómo nosotros podemos llegar al cielo. Lo que Dios tiene para nosotros es bien importante para nuestra salvación. Lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros prediquemos esta palabra en espíritu y en verdad a otra gente que necesitan la verdad. La gente que necesitan la palabra de Dios y la verdad de Dios en su vida. Yo estaba también el garete en la calle. Yo estaba también un tiempo atrás, años atrás, haciendo un montón de cosas que a Dios no le agrada. Aquí nadie es santo. Solamente tú eres santo cuando aceptas a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Entonces Dios te ve como santo. No ve que Jesucristo es el único que puede coger nuestros pecados y tirarlos en el profundo del mar. Para Él no recordarse más nada de nuestros pecados. Él nos limpia de todo pecado. Él nos limpia de todo pecado. Y Él nos enseña en su palabra cómo vivir una vida bajo su palabra. Jesucristo dice, si tú me amas, tú vives mis mandamientos. Hay mandamientos, hay una doctrina de Jesucristo que nosotros tenemos que vivir. Y Él nos enseña cómo vivir esta palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es preciosa. La vida que vivimos delante de Dios es preciosa. Él está aquí para ayudarnos. Él está aquí para bendecirnos, para enseñarnos su palabra, para darnos el entendimiento de su palabra, para nosotros tener la fuerza para predicar su palabra y tener la fuerza físicamente para hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Porque aquí no podemos perder el tiempo, mi hermano, mi hermana. Tenemos que hacer las cosas de Dios ahora para poder llegar al reino de Dios. Dios quiere que seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Él nos ama. Él nos ama y Él quiere que nosotros seamos los hijos de Él. Pero tenemos que apartarnos para Él. Tenemos que vivir una vida de santidad y apartarnos del pecado. Mucha gente dice que no, que es imposible apartarnos del pecado, y eso son mentiras del diablo. El diablo quiere que tú creas que tú no puedes dejar de pecar, y eso no es así. Dios te da la fuerza. Dios te da un way out, una manera de salir, de correr al pecado. Y Él te lo da, está en la Biblia. Mi hermano, mi hermana, cuando tú pienses un malo pensamiento, repréndelo en el nombre de Jesús. Como dice
2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Todo lo que viene en contra de la mente de Dios, el pensamiento tuyo de Dios, lo que viene en contra son malicias, son demonios. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús y no gozarnos en ese pensamiento. Someternos a Jesucristo y coger ese pensamiento malo y encarcelarlo en el nombre de Jesús y mandarlo para el infierno en el nombre de Jesús, para no pecar, para mantenerlo puro para el Señor. Cuando nosotros vamos a hacer algo malo, tenemos que pensarlo primero, pero cuando tú reprendes ese malo pensamiento, ya tú no pecaste. Ese es el way out. Reprender esos demonios antes que tú peques, de reprenderlo en el nombre de Jesús y pedirle a Dios que los mande para el profundo del infierno y encarcelado a esos demonios, a esas flechas que el diablo quiere tirar sobre nuestras mentes para sacarnos del pensamiento de Dios en nuestra vida. Pero Jesucristo está aquí. Pablo lo dijo claramente en Filipenses, dice claramente que todo lo puede ser en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Ahí no dice algunas cosas, ahí dice todo. Y perdón. Y esta es la palabra de Dios. Vamos para Josué capítulo 1, versículo 9. Mira lo que Josué dice. Gloria sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria, gloria sea el nombre de Jesús. Santo eres mi Dios. Gloria, gloria, gloria. Aquí en el versículo 8 del capítulo 1 de Josué dice claramente, este libro de la ley que no departe de tu boca, pero medita en este libro día y noche y observar de ser todo lo que está escrito en este libro. Por eso vas a prosperar, dice la Biblia, dice aquí que vas a prosperar y vas a triunfar, vas a tener success, vas a lograr lo que tú quieres lograr, lo vas a lograr, porque estás viviendo y meditando en la palabra de Dios. Estás poniendo a Dios primero. Y cuando nosotros amamos a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu alma, lo está poniendo primero. Así podemos tener también el amor para el prójimo cuando amamos a Dios primero. La Biblia habla claro, mi hermano, mi hermana. Y Dios quiere bendecirte a ti. Dios tiene una bendición grande para ti, para tu familia, mi hermano, mi hermana. Pero tenemos que buscar de Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Y por eso es que tenemos que poner a Jesús primero. Cuando ponemos a Jesús primero, el bochinche se va. Cuando ponemos a Jesús primero, Él nos bendice con abundancia, dice la palabra, en abundancia. Cuando ponemos a Jesús primero, se va el odio. Cuando ponemos a Jesús primero, se va el pensamiento malo. Cuando ponemos a Jesucristo primero, dejamos de pecar, porque amamos a Dios y somos los verdaderos adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Cuando tú amas a Dios con toda tu mente, no vas a pecar con tu mente. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no vas a pecar con tu corazón. Cuando tú amas a Dios con todo tu alma, tú no vas a pecar con tu alma. Y cuando lo amas con toda tu fuerza, tú vas a pelear la buena batalla de fe para que Dios pueda bendecirte a ti y a tu familia.
porque nuestra salvación está en las manos de Jesucristo. Y Él nos ama. Por eso Él dio su vida en la cruz y su preciosa sangre se derramó en la cruz para salvarnos a ti y a mí. Y ese que tenemos que poner primero para nuestra salvación. Y ese es el mensaje de esta noche. Ponga a Jesucristo primero. Gloria sea el nombre de Jesús. Señor, bendice a la gente que ven este mensaje. Señor, bendice a todos los que están ensintonados viendo este mensaje. Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, los toque y que ellos puedan compartir este mensaje con otras personas, Padre. Te pido, Señor, entendimiento, Señor, sabiduría en tu palabra, Señor, y una bendición grande del cielo para esas personas que ven este mensaje y para su familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria sea el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, en tu nombre, Jesús. Dios los bendiga, mi hermano y mi hermana. Esa fue una porción de la palabra de Dios. Y ya pronto yo voy a seguir trayendo más palabras de Dios, más mensajes. Te pido que lo compartas con otras personas que necesitan oír la verdad de la palabra. Tenemos que predicar la verdad. No podemos quitarle la palabra ni ponerle más de la cuenta. Tenemos que enseñar la palabra de Dios y vivir una vida de santidad, de verdad. Dios los bendiga, que tengan buenas noches. Yo soy tu hermano, el evangelista Tony Acevedo. Dios los bendiga.